Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Legal Insight. Hoy vamos a conversar con Oscar Tutasaura. Oscar es socio de la firma Pose Herrera Ruiz, firma líder en Colombia, reconocida por Chambers and Partners como una de las firmas más influyentes de Colombia, y Oscar lidera justamente el área de compliance. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Bien? Hola Augusto, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Los agradecidos somos nosotros, como siempre le decimos a nuestros invitados, y la verdad que Oscar nos propone hablar de un tema muy práctico y que tiene que ver con qué tenemos que hacer cuando internamente en la organización nos damos cuenta y detectamos que alguien ha cometido un delito. Algo bien práctico, y creo que esto va a llamar mucho la atención de los oyentes, ¿no? Entonces, bueno. La primera pregunta que te tengo que hacer, Oscar, es: contanos qué debemos hacer. Em, lo primero pues es no entrar en pánico, aunque obviamente ese es como el principal tip práctico, pero fuera, digamos, como aparte del chiste, digamos que es una situación cada vez más frecuente en organizaciones y en compañías, y a las que cada vez la ley les da más relevancia. O sea, los efectos que puede tener para una organización el hecho de que uno de sus colaboradores o sus empleados o funcionarios haya incurrido en una conducta penal punible Ujú. pueden ser, pueden ser muy relevantes para la compañía, incluso pues devastadores. Entonces, normalmente, ¿cómo se entera una organización de estos hechos? Lo usual, hoy día las compañías tienen unos canales de denuncia que son líneas éticas, y es usual que a través de esos canales de denuncia los mismos empleados o incluso terceros como contratistas o como proveedores pueden poner en conocimiento de la organización ciertos eventos o ciertas conductas. O pueden ser reportes que llegan de forma anónima. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Lo más importante, yo creo que es estar preparados. ¿Sí? Eh, lo que no se puede hacer en este tipo de circunstancias es no hacer nada. Es decir, Bien. una organización no se puede dar el lujo de adoptar una conducta pasiva frente a una acusación o pues a una denuncia de esta naturaleza. Ujú. Y hay que estar preparados. ¿Y Bien. cuáles son las medidas, digamos, como más importantes? Las organizaciones, las compañías, yo creo que vamos a hablar ahorita más adelante, pero tienen un deber, y es investigar los hechos. Es decir, no pueden asumir una conducta pasiva, y yo creo que tienen el deber de establecer un procedimiento, y tomar medidas para adelantar un proceso de investigación interna que permita determinar la veracidad de las acusaciones. Ahora, Es- acá, Oscar, te interrumpo. Ese deber que decís vos, ¿no? ¿Es un deber que emerge de la ley o es un deber más de soft law, un deber de, bueno, como está en juego la marca y mi reputación como empresa, entonces tengo que disparar investigaciones internas, o es un deber que surge de la ley? Esto es un tema que tiene distintas aristas. O sea, la respuesta yo creo que contundente es: no hay un deber legal. Las Ujú. leyes no consagran un deber legal específico de investigar estas acusaciones. O sea, no hay una norma que obligue a hacerlo, ¿cierto? No obstante, sí hay ciertas normas, y vamos a ver el detalle, pero por ejemplo las normas societarias, las normas que regulan las sociedades y la interacción de las personas, de las juntas, los directorios y la administración con los accionistas, pues aunque no establecen este deber, sí le imponen a la junta unos deberes fiduciarios. Y dentro de esos deberes fiduciarios en Colombia y en múltiples jurisdicciones está el deber de diligencia y el deber de buena fe. Entonces, uno diría que si una junta tiene conocimiento de un posible hecho penal, de la posible comisión de un delito, pues en cumplimiento de su deber de diligencia, el deber fiduciario de diligencia, debería tomar medidas para esclarecer los hechos y podría eventualmente ser responsable. Es un poquito una elaboración legal, pero yo creo que hacia allá van las normas. Desde el punto de vista penal, no existe un deber legal de iniciar una investigación. Ok. Ok. Pero la realidad es que las compañías
Eh, digamos que en estos hechos normalmente son las víctimas, no los victimarios. Entonces, es importante que una organización tome todas las medidas para demostrar una debida diligencia frente a las autoridades y poder acreditar su calidad de víctimas en un eventual proceso penal. Esto aclarando que las personas jurídicas en Colombia no tienen responsabilidad penal, a diferencia de lo que pasa en otras jurisdicciones, Ok, eh, pero, pero pueden ser víctimas en el proceso y deberían acreditar su calidad obrando diligentemente y de buena fe. Y además desde el punto de vista de, aunque las compañías y las personas jurídicas en Colombia no tienen responsabilidad penal, o sea, se les pueden imponer condenas penales, sí tienen una responsabilidad en Colombia que es administrativa, algo parecido a lo que maneja el FCPA en los Estados Unidos, y es que si un funcionario de una compañía comete un delito, uno de ciertos delitos, incluyendo, por ejemplo, actos asociados a corrupción, las compañías pueden ser responsables por esos delitos administrativamente. Eso significa que pueden ser objeto de sanciones que son muy cuantiosas, previo agotamiento de un proceso de investigación administrativo. Entonces, en el contexto de esos, y las sanciones pueden ser ruinosísimas, pueden ser sanciones de 60, 65 millones de dólares en casos extremos en Colombia. Entonces, las normas de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas permiten que las entidades que colaboren con la Administración de Justicia, que ofrezcan pruebas, que pongan en conocimiento de las autoridades estos hechos y ofrezcan pruebas e información relevante para las investigaciones, obtengan beneficios que pueden incluir, por ejemplo, la reducción o inclusive la exoneración total de la sanción. Entonces, para que una compañía pueda acceder a estos beneficios, debería tener un procedimiento interno previo para claro. entender qué pasó y determinar los hechos. Entonces, en resumen, no hay un deber legal, pero sí hay ciertas normas de naturaleza penal, de naturaleza administrativa y de naturaleza societaria que hacen muy aconsejable que se inicien procesos de investigación. Y detectado la infracción o el delito, ¿no? Ahora, una pregunta bien práctica es, digamos, quién es el compliance officer? ¿Es alguien asignado al efecto, el que tiene que iniciar la investigación? ¿Quién es el funcionario interno responsable de llevar adelante esto? Em, Depende, es decir, normalmente lo primero que uno hace es ver los documentos corporativos, es decir, los estatutos de la compañía, los programas de cumplimiento, el código de ética y eventualmente allí hay un responsable. Ahora, en muchos casos no hay asignación de funciones para este tipo de temas. En muchos casos no hay programas de cumplimiento, no hay códigos de ética, es una realidad. Em, entonces, a ver, estos hechos, estas noticias, estas denuncias y las reacciones tienen que ser muy rápidas y debería haber una preparación interna. Y las decisiones no deberían, digamos que necesariamente tener que esperar a que se convoque una junta directiva, que puede ser en 10 días o en 15 días, sino que deberían ser decisiones muy rápidas. Nuestra recomendación en estos casos es que las decisiones sean tomadas, por ejemplo, por el compliance officer, la persona que cumpla funciones de cumplimiento, que debería tener la capacidad interna y el seniority para iniciar una investigación, para contratar asesores externos. Eso sí, siempre poniendo en conocimiento, en todo caso, a los órganos de administración, como a la junta directiva. Eso es muy importante. Em, ¿Y quién Bien. debería llevarle? Perdón. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Y Oscar, dada tu amplísima experiencia, ¿no es cierto?, en estos temas justamente de compliance, ¿no? Este, contanos un poco de lo que has visto, cómo se lleva adelante ese proceso de investigación. Em, pues Augusto, lo más importante es que tiene que haber una organización, tiene que haber una preparación previa antes de que se presente una denuncia. Em, digamos que una de las consecuencias que hemos visto de estos hechos es que las organizaciones entran en pánico,
se empiezan a disparar correos, se empiezan a dejar por escrito cosas que no necesariamente son ciertas, Claro. pueden ser tomadas fuera de contexto. Ujú. Entonces, lo más importante es que, que una organización esté preparada. Y una vez se presenta un evento de, digamos, lo hemos visto muchas veces, le llega a la junta la información que un funcionario está pagando un soborno para obtener un contrato. Hay que reaccionar muy rápidamente. Y lo más importante es, pues primero, decidir quién adelanta la investigación. Es decir, si se hace internamente, si la organización, y hay muchas compañías y organizaciones que tienen oficiales de cumplimiento, tienen expertos técnicos, expertos contables, incluso expertos digamos, de sistemas forenses y de levantamiento de información de discos duros, etcétera. Entonces, algunas veces se puede hacer internamente, otras veces puede ser más conveniente que las investigaciones las lleven asesores externos. Por ejemplo, se necesita descargar un disco duro de un colaborador, se necesita tomar un espejo de un dispositivo móvil de un celular para revisar conversaciones de chat que pueden ser relevantes para la investigación. Eh, es necesario hacer un levantamiento forense de asientos contables para determinar la legalidad de pagos que el empleado le hizo a terceros. Entonces, ese tipo de actuaciones aconsejan vincular a externos expertos en Bien. estos temas. Si se involucran abogados, y muchas veces los abogados trabajan de la mano con los contables y los forenses, pues hay una ventaja y es que esos procedimientos y las comunicaciones que involucren a los asesores legales están cubiertas por el secreto profesional. Claro. Eso lo que significa es que son, en principio por constitución en Colombia son inviolables, están sujetas a reserva y no pueden ser accedidas por terceros, salvo que haya una orden judicial, incluyendo autoridades administrativas. Entonces, muchas veces lo que uno quiere es proteger la confidencialidad de la investigación Ok. hasta que haya una conclusión y unas recomendaciones. Y Entonces, ahí, y ahí, Oscar, te interrumpo, ¿no? Porque acá das un tema interesante, por lo menos para nosotros que somos abogados. Es en este aspecto de abogados, ¿no? La recomendación es que sean abogados externos a la organización o pueden ser los abogados in-house. pueden ser abogados in-house o abogados externos. Muchas Ok. veces son los mismos abogados in-house. Una interpretación de algunas autoridades en Colombia que nosotros creemos que es desafortunada y que le otorga a las comunicaciones con los in-house un nivel de protección menor que a las comunicaciones con abogados externos. De cierta Acá. forma, ciertas autoridades administrativas lo que dicen es, el abogado in-house no solo cumple funciones legales, sino cumple funciones administrativas, entonces yo, autoridad, puedo entrar y ver todas las comunicaciones y yo decido qué es privilegiado y qué no. Entonces, Ok. digamos, pero en teoría y en la práctica, pues pueden ser adelantadas por abogados internos sin ningún Ok. problema. Para ir cerrando, porque ya vimos qué debemos hacer, quién y el cómo. Ahora, para cerrar esta suerte como de línea, es qué hacemos cuando encontramos la infracción, cuando detectamos y hallamos el delito, ¿no? La trazabilidad del pago del pago indebido, por así decir. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, lo más importante es entender que estas investigaciones son procesos que lo que buscan es establecer la ocurrencia de hechos, es decir, no son disciplinarios, no van a llevar a sanciones, es una fase previa. Entonces, normalmente el informe de investigación, después del levantamiento de información, de testimonios, que nosotros llamamos entrevistas, de revisión de documentación, entonces va a establecer primero los hechos, y tú dices, ahí puede haber, digamos que evidencia de pagos indebidos, y además una serie de recomendaciones. Y esas recomendaciones, pues al final son la razón de ser de las investigaciones. ¿Qué se debe hacer? Lo primero, normalmente lo que nosotros vemos es adoptar medidas disciplinarias laborales. Entonces, convocar a los empleados involucrados a procesos disciplinarios que buscan dentro de un debido proceso laboral y un derecho de defensa, tomar medidas en contra de los empleados que se hayan visto involucrados. Eso es lo primero.
Lo segundo es que muchas veces los involucrados son, además de ser empleados, son directivos o son inclusive miembros de junta. Entonces, lo segundo es establecer si hay la posibilidad de interponer acciones de responsabilidad civil de estas personas por violación de sus deberes y activar pólizas de seguros que Claro, cubran ese tipo de infracciones, por ejemplo. Eh, y muy importante es si se detectan ciertos delitos que son de una naturaleza pues muy importante, es recomendable valorar la posibilidad de colaborar con las autoridades, es decir, poner en conocimiento de las autoridades los hechos que son objeto de investigación, aportar las pruebas, interponer las denuncias penales. Normalmente en estos hechos, pues la colaboración y los beneficios por colaboración superan con creces pues, los resultados negativos. Obviamente hay que tomar medidas, además de las vías legales, pues es muy recomendable tener un plan de medios y de comunicación listo, es decir, poder transmitir a la opinión pública un mensaje unificado, coherente, normalmente de la mano de asesores en relaciones públicas y comunicaciones, eh, porque estos hechos normalmente tienen unos efectos reputacionales que pueden ser muy relevantes. Entonces, como verás, al final del día hay que tomar decisiones que pueden ser interponer acciones legales o judiciales y además, digamos, normalmente estos hechos pues se conocen y hay que saber cómo transmitirle a la opinión pública que la compañía pues normalmente es víctima, que hizo todo lo posible por esclarecer los hechos, por colaborar con las autoridades y normalmente esas actuaciones terminan muy bien para las compañías. Entonces, pero es muy importante desde el día cero, es decir, antes de que ocurra el hecho, estar organizados, tener una política, un plan de contingencia, tener asesores disponibles, para que esto sea un proceso coherente, bien. corto y que sea eficiente en términos de costos para las organizaciones. Excelente. Hemos conversado con Oscar Tutasaura, socio de la firma Pose Herrera Ruiz, firma líder en Colombia. Oscar, gracias por tu tiempo. La verdad que es muy interesante lo que nos has compartido y seguramente muchos van a escuchar esta entrevista con mucha atención. Oscar, gracias. Augusto, a ti muchas gracias y nos vemos pronto.